El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Y gracias por continuar con nosotros en este Abriendo Campos de Televisión y nos vamos ahora hasta Mora de Santa Quiteria, en Tobarra, donde el Instituto Técnico Agronómico Provincial, el ITAP, tiene un ensayo de las variedades más comunes de leñosos en nuestra comarca, como son el olivo, el almendro, el pistacho y ahora en desaparición el albaricoque. Hoy nos centramos en el almendro y en las variedades que más se adaptan y que mejor se adaptan a nuestra zona a pocos días de que comience la floración. Y hablamos con Fernando Mañas de las previsiones que hay o que tenéis desde el ITAP para el almendro. ¿Cuáles son las previsiones y cómo creéis que se va a dar el año? Bueno, las previsiones hasta que nosotros podamos coger la cosecha hay que superar distintas barreras. Ahora mismo la principal barrera que nosotros tenemos en el almendro siempre son las heladas primaverales, que es lo que más influye en la cosecha final. Además de los periodos de sequía y sobre todo las plantaciones de secano están bastante afectadas. ¿En qué sentido lo digo? La sequía esta que estamos padeciendo, porque fijaos lo poco que está lloviendo y el calor que está haciendo, está afectando enormemente a las plantaciones de secano o a aquellas que tienen una dotación de agua bastante reducida. Ya no estamos hablando que se pierdan las cosechas de secano, estamos hablando a veces que hasta la propia viabilidad del árbol se están secando. Almendros, están secando viñas, entonces eso es para mí el principal inconveniente que nosotros nos enfrentamos en una plantación leñosa y especialmente hablando del cultivo del almendro. Nosotros aquí, por suerte, contamos con una instalación de riego. Un punto fundamental que nosotros tenemos que tener es que no está lloviendo nada y tenemos que hacer un mínimo riego para mantener el bulbo húmedo, porque si no ya empezamos mal. Ahora mismo nosotros estamos viendo aquí este árbol, por ejemplo es de la variedad ferrañés, una variedad muy conocida, y nosotros la cosecha previsible que nosotros tenemos, pues estamos aquí ya viendo estas yemas, estas pequeñas yemas que están todavía muy cerradas, están en yemas de invierno. Esto va a ser la futura cosecha. Si de esto nosotros tenemos poca carga de este tipo de yemas, no vamos a tener flores. Otro punto fundamental es que todo este proceso fisiológico, desde que se abre esta yema hasta que se abre la flor, se hace con las reservas del año anterior. Y cuando empieza ya la brotación y todo esto, pues el árbol lógicamente tiene que tener su hidratación en el suelo, tiene que estar ya regado. ¿Qué es lo que está ocurriendo estos últimos años? Pues nos estamos confiando, porque parece que las plantaciones en invierno no hay que regarlas ni siquiera en primavera. Los años normales pues contamos con unas reservas hídricas, porque casi siempre todos los inviernos llueve, pero llevamos unos inviernos muy secos que las reservas en el suelo son muy escasas. Entonces, si nosotros antes de empezar esa brotación no hemos recargado un poquito el suelo con algo de agua, fertilizantes por supuesto, pues vamos a tener una floración ya bastante, vamos a tener una brotación bastante escasa de lo que es el árbol y muy dificultosa. Y todo este proceso fisiológico de la floración se hace con las reservas del año anterior. Un árbol que el año pasado estuviese agotado, especialmente las plantaciones de secano, o aquellos que dijeran ya he cogido la almendra y no sigo regando para que se cargue las pilas el árbol, pues entonces este año van a ver reducida la cosecha. Hay árboles que aguantan mejor la sequía, hay árboles que resisten mejor, hay árboles que son muy productivos pero necesitan muchísimos cuidados. Yo siempre insisto que las variedades perfectas no existen. Cada variedad tiene sus pros y sus contras, entonces para un perfil de agricultor, para un tipo de condiciones, pues se adaptará mejor una variedad que otra. Partiendo ya también que dentro de ese panorama que había de tantas variedades, al final están quedando muy pocas porque por muchísimas razones. Desde un punto de vista comercial también es muy importante, porque los que se dedican al negocio de la almendra, a los industriales,
pues necesitan una partida de almendra lo más homogénea posible. De hecho, ahora mismo que llevo también la mesa de precios del almendro, hay que ser muy, insisto muchísimo, que lo que más se está valorando hoy en día es una partida homogénea. ¿Qué es lo que ocurría hace unos años? Pues hace unos años, y en los años 90, ¿no? Incluso al principio del año 2000, el perfil de los agricultores eran pequeñas plantaciones, había algún agricultor que tenía grandes superficies de almendro, pero el perfil medio eran pequeños agricultores, medianos agricultores, partidas de 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 kilos de almendra, y a veces pues esa almendra estaba compuesta por guara principalmente, a lo mejor tenía también algo de variedades de estas de mayo larguetas, algunas de estas, entonces digamos que era una especie de mezclas. Y claro, unos la regaban más, otros la regaban menos, es decir, que dentro, aunque fuese de la misma variedad, había distintos tipos de calibre de pepita. Pues, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que más valora una descascaradora? Es que entre una partida homogénea, porque eso va a aumentar muchísimo el rendimiento de la máquina, va a conseguir una partida homogénea y por extensión, lógicamente, el industrial que transforma esa almendra es lo que más valora. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahora ya están apareciendo grandes plantaciones de almendro donde ya nos estamos encontrando partidas ya de 100.000, 200.000 kilos de almendra, ya hay bastantes. Entonces esas personas se benefician lógicamente de una economía de escala y después venden directamente a lo mejor en la propia descascaradora y luego esas partidas seducen muchísimo a los compradores de almendra porque es logística de transporte, de escandallos, de burocracia se reduce enormemente. Con esto no estoy yo diciendo que el pequeño agricultor no sea viable, sino todo lo contrario, pero tenemos que ser a veces un poco también conscientes de que esas pequeñas partidas no gozan de los mismos precios de una partida homogénea y que sea de muchísimo volumen. Sabemos las dificultades por las que pasa el pequeño agricultor y esa agricultura familiar, digámoslo así, tiene muchas más dificultades que una industrialización más pura y dura. Vamos a hablar de esta clase. Vemos que tiene bastante producción, ¿no? Si todo sale bien, bueno, ahora mismo como vamos viendo las yemas, este árbol, por ejemplo, tiene bastante buena pinta, ¿no? En principio. Sí, bueno, todo lo que nosotros sea ver este tipo de yemas, eso va a garantizarnos una cosecha, vamos, no va a garantizar una buena floración. Luego, en la floración pueden pasar muchísimas cosas, desde que haga episodios de muchísimo calor, que afecte un poco al cuajado de frutos, o que venga una temible helada, siempre cuando está el fruto recién cuajado y muy sensible a las heladas. Ferrañés es una variedad ya muy conocida por todos los agricultores, se adapta al secano, se adapta al regadío, y esta variedad supuso un antes y un después en el panorama varietal, porque fue las primeras variedades que florecían más tarde que las conocidas de Mayo Largueta y Marcona, que ahora hablaremos de ellas. Las Marconas y las Larguetas eran, especialmente la Desmayo Largueta, se cultivaba muchísimo a todo en esta zona, es muy conocida por los agricultores, pero tenía un problema muy conocido aquí, que eran las heladas, florecía muy temprano, y de hecho ahora vamos a ver que estamos ahora mismo a mediados de enero y empiezan los botones florales, empiezan ya a moverse. Aquí vemos completamente cerrado este botón floral. Esto ahora mismo, una helada de 3-4 grados bajo cero, esto no nos enteramos, no hace absolutamente ningún tipo de daño, tiene muy poco contenido en agua y ese mismo la afección de una helada es inexistente. En el momento ya que empiezan ya a moverse, que empieza a hidratarse las yemas, que empiezan ya las flores, conforme va evolucionando, la sensibilidad a las heladas va aumentando. Bueno, pues esta es la Ferrañés. Seguimos un poco viendo aquí las variedades que tenemos. Aquí estamos viendo la estructura, es un árbol muy vigoroso, muy conocido por los agricultores, es una variedad que necesita también polinización cruzada, no podemos hacer una plantación solamente de Ferrañés, y hoy en día pues ya ha aparecido un nuevo material vegetal que supone una alternativa bastante buena frente a estas variedades bastante conocidas de otros años, como la Ferrañés. Aquí, por ejemplo, tenemos también una variedad muy conocida, que es la Ferraduel. Aquí estamos viendo también su carga floral, digamos, estas son las conocidas como yemas de flor, y esto es lo que va a fructificar. No todas estas yemas acaban en fruto, porque sería inviable que aquí no pueda haber 4 o 5 almendras. Sí. Entonces, pues a veces, dependiendo del porcentaje de cuajado, pues a lo mejor
un 8, un 10, un 15% de todas estas yemas van a acabar como fruto de almendra. Pero bueno, no es poco por lo que vemos. No es poco. Cuanta más tenga, más probabilidades hay. Vamos a ver, lo importante que nosotros partimos ahora en la base de ahora que tenemos que ver ahora en el invierno es que tenga una buena carga floral. Todo esto todas estas yemas son fundamentales. Un árbol que el año pasado haya tenido mucha producción o que tenga cierta naturaleza de esta pecera, que un año cargue y otro año no cargue, pues eso es muy importante. Esta es la ferraduel, que se suele poner asociada a las ferrañas porque florecen más o menos en el mismo tiempo y se necesitan interpolinizarse. Tiene la cáscara más dura, en secano se las apaña un poquito peor que lo que puede ser una ferrañas. Seguimos viendo aquí en la colección de variedades. Aquí vamos a ver una variedad muy conocida y que sigue teniendo todavía su público. Es una variedad que a mí me sigue gustando, aunque haya aparecido nuevo material vegetal, que es la conocida guara. Esta es la guara. Aquí estamos viendo un poco lo que ocurrió el año pasado. Todo esto que nosotros estamos viendo, todos estos pequeños, estos fueron los frutos del año pasado. El año pasado tuvo una buena cosecha. Estamos viendo por comparación que la carga floral no es tampoco, este año no es muy amplia, con lo cual es previsible que este año este árbol no tengamos una cosecha, puede tener una cosecha aceptable, pero tampoco un cosechón, porque estamos viendo ahora mismo que tiene pocas yemas de flor. La guara, repito, es una variedad que las apaña muy bien, en secano, en regadío, y también fue un hito también muy importante en el panorama varietal del almendro, porque florecía también más tarde que una desmayo largueta y después tenía un avance con respecto puede ser a ferrañas, que era autocompatible, es decir, sí que podías poner una plantación solamente de guara, porque su propio polen se puede polinizar. Es muy importante esta característica porque se ve, el proceso de cuajado se ve enormemente favorecido por esa característica que tiene. Con esto no quiere decir que no sean necesarias las abejas, que haya abejas siempre va a ser muy importante, porque ese movimiento de polen siempre va a venir bien para que el polen se deposite en el estilo y se favorezca el cuajado de los frutos. Sabemos que se adapta muy bien a nuestro clima porque lleva muchos la años con presencia aquí, pero la sequía como... Bueno, la sequía, pues ahora mismo lo de la sequía es que está afectando muchísimo. Sí que podemos ver que la guara se las apaña muy bien en condiciones de secano, se las apaña muy bien. Es sensible a la mancha ocre, pero se las apaña muy bien. A veces no sabemos porque vemos un árbol que dices que está hecho una lástima, pero sin embargo luego coges los frutos y ves que ha conseguido más o menos, dentro de ese aspecto sí que consigue más o menos un tipo de grano bastante aceptable para las condiciones que está soportando el almendro. Es muy conocido la guara, todo el mundo lo conoce, para mí es una referencia y casi todos los ensayos que sabes de nuevas variedades se hacen comparándola con esta. Digamos que lo que sea mejor que la guara podemos estudiarlo y lo que sea peor que la guara y se nos queda. Pues vamos a ver más, Fernando. Bueno, pues seguimos también aquí viendo, este también es otro conocido. Aquí tenemos la antoñeta, también es un árbol bastante vigoroso. También vimos que el año pasado tuvo una cosecha bastante buena. La carga floral que estamos viendo, estos son las futuras yemas, a ver luego cómo se nos da. ¿Alguna por aquí, no? Sí, se ve alguno, pero estamos viendo también que la carga floral pues este año no parece la más. El año pasado tuvo una cosecha bastante buena y muchas veces este árbol... También becea, como se dice. Sí, se becera, sí, también becea, también. Hay árboles que tienen. Luego sumas a lo mejor un periodo de 10 años y queda bastante bien, pero es un árbol que necesita bastante. Es un árbol para riegos o secano muy frescales, de estos que necesitan bastante, de tierras bastante profundas que tengan una reserva de agua bastante amplias. Seguimos viendo la colección de variedades. Aquí tenemos otra que yo siempre la comparo un poco con la prima de la antoñeta, que es la Marta. En determinadas zonas de Albacete, pues bueno, tiene así algún tipo de problemas, pero aquí, bueno, es una variedad que también funciona bien. Aquí tenemos las yemas, estamos viendo las yemas que están todavía cerradas, insisto con el tema de que ahora mismo una yema en esta fase fenológica aguanta bastante bien los rigores de las heladas. Ahora mismo una helada no nos debe preocupar.
Oye, las lluvias que estamos teniendo no son muy abundantes, ojalá y fuera más, pero bueno, me imagino que serán todo positivo, ¿no? Todo lo que llueva siempre es positivo, pero es que ahora mismo lo que está lloviendo es como... Un tío en Granada. No son significativas las lluvias, sí. Necesitamos ahora mismo, es que sí, está un poco humedecido el ambiente, pero ahora mismo es dentro de nuestras cuentas en un balance de riegos no son para tenerlas en cuenta. Ni siquiera moja, ¿no? Lo que está cayendo. Pero bueno, el mundo de la almendra, ¿no? Cada vez vemos como en nuestra comarca se va desarrollando un poco más, quizá por la mano de obra, ¿no? Buscan los agricultores quitarse un poco la mano de obra, sobre todo en la época de recolección. El tema para mí es muy revolucionario que existió. Yo que soy hijo de agricultores, pues antes, hace unos años, no hace tantos años, que no estamos ahí, si nos tenemos que remontar. Sí. La recolección de la almendra se hacía a mano. Si ibas con lonas, tenías que coger la almendra, luego perlarlas en las máquinas estas que había. Era un proceso, pero bueno, se necesitaba mano de obra. Vinieron los paraguas y eso fue un avance esencial y es lo que ha permitido que se haya expansionado lo que es el almendro. Sí que han aparecido nuevos métodos de recolección frente al paraguas vibrador que es muy conocido. Han aparecido recolectores de estos como máquinas cavalcantes, nuevos sistemas de superintensivo que se están expansionando y bueno, son también otros puntos de vista y que vamos, ya no es un experimento, ya existen ese tipo de plantaciones. Oye, superintensivo, ya que estamos en este punto, superintensivo, intensivo y tradicional, parecería que todo iba a cambiar al intensivo y superintensivo, pero hay algunos que aún prefieren mantener el modelo tradicional. Vamos a ver, los modelos tradicionales a veces más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Para mí no existe ni un modelo bueno ni un malo. Se tratan de modelos que un agricultor sea capaz de abordarlos y agricultores que sean capaces si son capaces de llevarlos a buen puerto, pues se pueden plantear. Se están poniendo también plantaciones digamos que las plantaciones superintensivas, estás hablando ya de densidad de plantación de 1.500, 1.200 hasta 2.000 plantas por hectárea. Hay plantaciones en intensivo, que estamos hablando de 400 a 500 árboles por hectárea, y después los sistemas estos tradicionales de 150 a 200 y pico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo soy un gran defensor del olivo y del almendro en esta comarca. Y de hecho creo también, al margen de esta nueva agricultura que nos está viniendo, de grandes superficies, de empresas donde vemos que sean 100 hectáreas de almendros, 100 hectáreas de olivo, por supuesto que creo en eso, pero después todas esas pequeñas plantaciones que nosotros tenemos tienen un papel fundamental como mantenedores del paisaje. De actividad económica ya lo podemos discutir, pero sí el olivo y el almendro se adaptan muchísimo a ese, no voy a llamar agricultores, pero sí herederos de tierras, que dices, oye, ¿qué hago yo con esta pequeña parcela? Pues mira, ponga usted unos cuantos almendros o ponga usted unos pocos olivos. No voy a decir que se vaya usted a forrar con eso, porque no se va a forrar, pero por lo menos se trata un poco de mantener un poco el paisaje vivo y un poco, porque estamos viendo ahora mismo como pequeñas plantaciones, pequeñas superficies de los típicos bancales que nosotros conocemos están desapareciendo. La fruta de hueso es muy difícil mantener esas pequeñas plantaciones, pero sí que en el olivo y en el almendro, pues alguien que quiera sí que se adapta, porque un paraguas siempre vamos a encontrar, y el almendro, bueno, el tema de los fitosanitarios es bastante exigente. El almendro, si queremos esas producciones que nosotros nos dicen, hay que tratarlo como un frutal, tratamientos, riegos, porque los milagros no existen, los milagros no existen, sobre todo atendiendo a plagas que son muy dañinas, como puede ser la avispilla, y son plagas también. A ver si me explico. Un agricultor puede decir, oye, a mí es que esto me importa. Bueno, vale, a usted no le importa, pero usted ahora mismo está sirviendo de cobijo para plagas como la avispilla o plagas como el gusano cabezudo. Usted está haciendo ahí de vivero para esas plagas, y después yo, que hago mis cosas bien, hago mis tratamientos, pero luego me vienen sus insectos, me vienen a mi plantación, y eso es, para mí, lo veo un gravísimo problema. Es decir, un agricultor, si no va a ser capaz de mantener en unas mínimas condiciones su plantación, que se olvide de ella
que las arranque o haga lo que tenga que hacer, pero una plantación abandonada es una fuente de infecciones para el frente al agricultor que está al lado y que hace las cosas bien. Con la declaración de plaga están obligados. Y otra variedad, aquí vemos tallos nuevísimos, ¿no? muy tiernos. Bueno, esta es una variedad muy conocida aquí en la zona, que es la desmayo larguete. Sí que podemos ya ver una comparación con respecto a lo mejor una aguara o ferreñes, que estaban las yemas completamente cerradas. Aquí ya estamos viendo un poco la evolución de estas yemas. Si nos vamos, ya vemos que ya se empieza a ver un poco ya los pétalos, punta rosa. Esta variedad ya ha empezado, ya ha echado a andar. Ahora que una helada. Bueno, ahora mismo resiste una helada, pero claro, de aquí hasta que florezca, pues a lo mejor va a depender muchísimo de las temperaturas que ocurran de aquí en unos días. Desde luego que si empiezan a hacer estos días así templados, esta variedad va a florecer, en febrero la tenemos plenamente florecida, a principios incluso, porque fíjense ya que la tenemos ya en punta rosa, y claro, en el seguimiento que nosotros tenemos de esta variedad de muchísimos años, vemos que es muy vulnerable a las heladas, y esta variedad tiene un sobreprecio con respecto a una variedad de estas comunas, que nos puede a lo mejor un 20 o un 30% de sobreprecio, pero las mermas productivas que nosotros tenemos con esta variedad no nos compensan ese esfuerzo de soportar la incidencia de las heladas. Es muy rústica, se las apaña muy bien en secano, en regadío, pero hoy en día es una variedad, con los datos que yo manejo y con las opiniones de los que se dedican al negocio de comprar almendra, cada vez las partidas que encuentran de desmayo largueta son más reducidas. Y oye, Fernando, una duda que nos surge, ya que nos comentan algunos agricultores, no sé si recuerdas a aquella época, ¿no?, de que el ecológico fue también como una especie de búsqueda de la quimera, ¿no? Pero creo que cada vez más agricultores se van desencantando del ecológico de la almendra. Nos cuentan que no les merece la pena el riesgo y el beneficio. Es que, vamos a ver, hasta hace muy poco tiempo podíamos ver el sobreprecio de una almendra en ecológico con respecto a una almendra convencional era el doble. No estábamos hablando ni de un 20%, estábamos hablando que a lo mejor si una almendra hace unos años nos la pagaban a 4 euros el kilo, la ecológica a 8 euros. Entonces, claro, ese sobreprecio sí que nos hacía merecer la pena todas esas dificultades técnicas y agronómicas que tiene el tema de llevar a buen fin una plantación ecológica. Primer punto, una plantación ecológica es decir, no le hago nada. Y esto es ecología. Una plantación ecológica requiere unos conocimientos técnicos muy elevados con respecto a una plantación convencional. En una plantación convencional tenemos muchísimas herramientas de fitosanitarios, de fertilizantes para enderezar cualquier anomalía que nosotros nos encontremos. Una plantación en ecológico, digamos que tenemos que ser muy previsores, prever el tipo de enfermedades que nos vamos a ver. El principal inconveniente que tienen las plantaciones en ecológicas es la avispilla, que es muy difícil tratarla en ecológico. Y luego, la principal problema al que se enfrentan los productores es el precio que está teniendo hoy en día la almendra ecológica. Si nosotros a lo mejor es que estamos hablando a veces de un diferencial de 50, 60, 70 céntimos por término medio de sobreprecio de una almendra ecológico con respecto a una almendra convencional. Eso, desde luego, a día de hoy no compensa todas el esfuerzo ese que hay que hacer de tecnológico, de materias activas que hay que hacerse en una plantación en ecológico. Luego tenemos otro inconveniente que vemos en la almendra ecológica, es que muchísimas de estas plantaciones están en zonas de secano, donde, claro, vamos sumando distintos factores y el agricultor en ecológico está sopesando muchísimo el tema de seguir o no seguir con una plantación en ecológico, que es un problema también al que se enfrentan también los productores ecológicos de pistacho, Claro. Tiene un sobreprecio el ecológico muy reducido para
todo lo que hay que hacer en ecológico con respecto a lo convencional. Otra variedad, ¿cuál tenemos aquí, Fernando? Bueno, pues esta también es otra variedad muy conocida por todos nosotros, que es una marcona. Las marconas es una variedad prácticamente la de más calidad que nosotros tenemos, pero es una variedad que envejece también mal. Vemos aquí todos estos ramos que no están con poquitas yemas, y está un poquito ya la yema un poco más hinchada, que nosotros vemos que más hinchada con respecto a lo mejor una desmayola, que una ferrañés, pero va un poquito más retrasada que puede ser una desmayo largueta. También es una variedad muy vulnerable, aunque florece un poco más tarde que una desmayo largueta. También vemos que es una variedad bastante vulnerable a las heladas, y también cada vez la producción va reduciéndose año tras año. Las producciones de marcona, cada vez es más difícil encontrar marconas, y a veces incluso encontramos marconas que van con otras variedades marconoides que parecen marcona pero no lo son. Pero para mí sigue siendo la variedad de mayor calidad que existe en el mercado. Claro, entre que se hiela, necesita polinización cruzada, está en muchas zonas de secano, que le está haciendo muy vulnerable al tema de las sequías, pues lo que les he dicho con respecto a la desmayo largueta. Cada vez el peso económico que tienen las desmayo larguetas y las marconas, estas variedades tradicionales, en el conjunto de todo el resto de variedades es cada vez menor el peso económico. O sea que si estamos en secano, no nos olvidemos completamente, ¿no? Bueno, es que en el secano, vamos a ver, secano dependemos de lo que nos caiga. Entonces, si tenemos un secano profundo de muchísima calidad y tenemos suerte de que eso nos cala de invierno, pues podemos acometer una plantación, más o menos. Yo he visto plantaciones de por ahí en zonas de secano donde te llueven 400 o 500 milímetros, no es lo mismo que un secano de aquí donde no hemos llegado a 200 y pico milímetros. Dos cosas, no solamente lo que llueve, sino cuando llueve y cómo llueve. No es lo mismo una tormenta de 60 litros en una hora, que eso se aprovecha muy poco por el suelo, que cuando te vienen 2 o 3 días y va cayendo una lluvia mansa que va haciendo y se va calando en el subsuelo. Además, en 2024 toda el agua que cayó el año anterior nos cayó a nosotros cuando la dana, prácticamente, que fue fue agua que no podía asimilar agua la tierra. Muy poco aprovechable. Es que lo importante del agua es que cuando llueva, que llueva bien, y que como se dice aquí, que cale y que se quede en el suelo como reservas para el año siguiente, para la campaña siguiente. Aquí, ¿qué tenemos, Fernando? Bueno, pues aquí tenemos unas variedades, que aquí tenemos más bobera y glorieta, estas dos que tenemos, pero son variedades que, bueno, fueron de un programa de mejora ya abandonado, y son también, no está mal la almendra, pero aquí no llegaron a expansionarse, son variedades que, como surgió el tema de la ferrañés y la ferrodor, que se comportaban aquí también, pues estas variedades no llegaron a tener así muchísimo peso en toda esta zona, se plantaron muy pocos. Los tenemos aquí como complemento en la colección, pero prácticamente hoy en día son variedades que prácticamente casi nadie las planta. Residuales. Sí, bueno, pues a lo mejor está lo que quede de hace años, hoy en día casi bueno, nadie se plantea utilizar este material vegetal. Entonces, Fernando, viendo lo que acabamos de ver, ¿qué consejos les daríamos a los agricultores que nos ven? Si tienen que apostar por una variedad, dependiendo de sus condiciones, ¿cuáles les podríamos recomendar? Bueno, pues aquí hay unas variedades que hoy en día se están plantando muchísimo, como es la Villor o la Aurán. Se está plantando muchísima penta, sobre todo en problemas en zonas que tengan problemas de heladas. La penta, por ejemplo, que estamos aquí viendo, por ejemplo, de aquí es un ejemplar de la variedad penta. La estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí la carga floral. Esta florece muy tarde aquí en esta zona, entonces para zonas de heladas sí que es importante. Lo que les digo, tiene un sabor muy bueno, y lo que les digo, la variedad perfecta no existe. Esta variedad también hay que tener cuidado con los tratamientos, aportarles una variedad que da mucho, pero también pide. Es una variedad que da, pero al final también pide. Nosotros estamos bastante contentos aquí, tanto como los ensayos que teníamos en el histórico allí en la zona de Albacete, por ejemplo.
Una plantación hoy en día en la zona de Albacete, esta es la variedad que la gente está sopesando, sobre todo porque los problemas de helada que tienen en Albacete son brutales, son enormes. Todo esto aquí que tenemos son pentas y bueno, pues una variedad interesante. También han surgido otras variedades que las tenemos allí, podemos echarles un vistazo. Continuando con el ensayo, ¿qué variedad tenemos aquí, Fernando? Bueno, los ensayos nunca se dejan cerrados, van apareciendo nuevas variedades y se van intentando probar. Este, por ejemplo, es una variedad que en la zona de Albacete se está abriendo camino, que es la variedad macaco, también de floración esta tardía, con lo cual tiene unas buenas características para defenderse contra las heladas. Aquí la tenemos, pues bueno, ya tenemos el árbol formado y ya pues este año, si no pasa nada, ya podemos por lo menos obtener datos de la floración, que es lo que más nos importa, de cuajado, y ver un poco la estructura. Como la penta en muchas zonas a veces tiene ciertas dificultades para el secano, pues muchos agricultores de Albacete están apostando un poco por esta variedad porque también se defiende muy bien contra las heladas y parece ser que en secano tiene mejores características, se las apaña mejor. Para que una variedad sea buena o mala necesitamos juntar 10 años. A mí eso de que un año haya echado una buena producción y decir esto es lo mejor que hay, no. Vamos a sumar 10 años, y, por decir una cifra, y si en esos 10 años esa variedad sumamos la producción y es mejor que otra variedad, pues entonces, pero necesitamos tener un mínimo de unos años acumulados para ver realmente el comportamiento de esa variedad. Pues hemos dicho que esta es la macaco, también hemos incorporado aquí, que tenemos aquí las plantas que todavía son, los almendros son todavía muy pequeños, y esta es la Bialfas, también otra variedad de floración extratardía, que bueno, pues está abriéndose también camino, y se trata de que nosotros pues un poco la tengamos aquí y estudiarla y tener una opinión sobre ella, y sobre todo comparar con el resto de variedades. Aquí un poco de eso se trata, de compararla con el resto. Entonces hablamos que las mejores variedades para el secano, ¿cuáles serían? Bueno, del secano es una pregunta porque para el secano no hay nada. Bueno, que aguanten mejor, Fernando. Para el secano, pero bueno, la Laurán se las está apañando relativamente bastante bien, y es una variedad que resiste la sequía, y cuando digo resiste, aguanta. La Ferrañer de toda la vida también se las apaña, la Guara también se las está, y después pues todo este material que estamos viendo como Bialfas o macaco, pues tendremos que ir viéndolo. Hay un problema hoy en día también con el tema del secano, en condiciones de heladas, que a veces esta nueva variedad de floración extratardía, no estoy diciendo que sean malas, digamos que lo que estoy diciendo es que faltan experimentar en ellas, es decir, necesitamos tener más años, y yo soy muy cauto a la hora de decirle a un agricultor que ponga una variedad que no esté experimentada. Soy muy cauto, prefiero que ponga una variedad conocida, aunque no acierte al 100%, pero por lo menos que no se equivoque tampoco, porque no me gusta la frivolidad con que muchos están aconsejando a los agricultores. Vamos a ver, aconsejar es una responsabilidad, porque puedes, a lo mejor una mala variedad puedes hacer que ese agricultor pues arruinarlo. Bueno, cuéntanos, esta variedad, ¿cuál es y cuáles son sus características? Bueno, pues esto es una variedad también que ha tenido su público, como la Belona. Es una almendra de muchísima calidad, parecida a la Marcona, pero no es Marcona. En Albacete ha tenido un inconveniente, que es que florece un poquito antes que la Guara, entonces eso la hace un poco vulnerable al tema de las heladas. Entonces eso hace que muchísimos agricultores estén sopesando si la ponen o no. Es un árbol de muchísimo volumen, a veces tiene es un árbol becero, un año carga mucho, otro año carga menos, y bueno, pues aquí está, es una opción. Por aquí en esta zona pues se lo pueden plantear. Seguimos por aquí con la colección. Otra variedad que esta es la
La marinada florece un poco más tarde que una guara. Esta tiene mucha carga. Esta tiene bastante carga. No está mal, tiene una poda, vamos, es muy fácil de formar, tiene muy poquita poda, es un árbol poco vigoroso, en secano no acaba mucho de funcionar y es para zonas de regadío. Y luego el inconveniente que tiene esta variedad es luego la recolección, que se retrasa muchísimo. Entonces, una característica importante que tiene que tener una variedad es que se recolecte lo antes posible, por dos cosas. Una, lo que tiene recogido, ya luego si viene alguna tormenta que nos tire la almendra de estas de septiembre, pues ya te las evitas, e incluso hay gente que hasta la ha vendido la almendra, mientras otra sigue en el propio árbol. Seguimos aquí viendo, esta es lo que hemos dicho, esta es la marinada. Aquí tenemos la tarraco, es una variedad, bueno, esta prácticamente está casi, la podemos hablar que está casi prácticamente descatalogada, ya casi no se pone. Es una variedad también que florece como la marinada, un poco más tarde que la guara, pero aún así sigue siendo bastante, las heladas también le siguen afectando, y luego necesita polinización cruzada con la marinada, no es autocompatible. Entonces, pues, bueno, este material vegetal casi ha acabado, ya está casi prácticamente en desuso. ¿Y por qué se descatalogan algunas variedades? Pues son por variedades, desinterés o que no funcionan? No, vamos a ver, hay variedades que se sacan con la mejor de las intenciones, de programas de mejora. En una zona concreta funcionan muy bien, pero luego se llevan a otra zona y no acaban de funcionar por diversos motivos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, a lo mejor, y lo digo, a lo mejor ahora vamos a hablar como la variedad Bairo, que en unas zonas es muy productiva, pero aquí en esta zona de Albacete no acaba de funcionar. ¿Es una variedad buena o mala? Yo digo que aquí no acaba de funcionar, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que en otra zona de Albacete, no, de España funcione, vale, pero hay que probarlas aquí en esta zona, con estas condiciones. Entonces, esta, ¿cuál era, Fernando, me has dicho? Esta de aquí que tenemos ahora, estamos viendo aquí la Constantí, es otra variedad también, bueno, se las apaña un poquito en secano, es un árbol vigoroso y también, bueno, se está plantando, pero aquí en esta zona, como los agricultores están ya tan convencidos sobre las virtudes a lo mejor de una laurán, pues ya no se plantean a lo mejor poner esto. No estoy diciendo que sea una variedad mala, pero dicen, oye, yo trabajo sobre seguro y prefiero... La tenemos más conocida, ¿no? Sí, claro, también. La laurán la tenemos ya conocida, muy probada, se las apaña muy bien en secano en regadío. Tiene también sus problemas, hay que cogerlas en un momento bastante óptimo en la maduración, pero bueno, dentro de los problemas que tiene son bastante asumibles y eso es la variedad que más se está poniendo. ¿Y esta es de floración más tardía? Esta que tenemos aquí es la Mardía, o Diamar también se lo conoce, y esta es de toda la colección de variedades la que florece más tarde. Esta se nos puede meter incluso hasta en abril. Esta lo veremos cuando estén las demás en flor, esta la vemos muy cerrada, entonces esta es muy recomendada para zonas extremadas que tengan muchos problemas de heladas, porque florece. Y luego también es resistente a la mancha ocre, es una variedad que entonces para ecológico alguna gente se lo está planteando. Lo que pasa, nosotros en la colección, pues las producciones no son de las mejores, pero tampoco son de las peores. Entonces en sitios de secano hay agricultores que están muy contentos con ella, hay otros que a lo mejor dicen que tienen problemas de cuajado. Bueno, la tenemos aquí, iremos estudiándola. Pero repito, es una variedad para condiciones son para heladas, donde nosotros tengamos problemas de heladas. Aquí tenemos otra variedad que últimamente pues ha tenido, esta es la Bairo. Si estamos viendo un árbol impresionante, sí. Muy vigoroso, y fíjense la carga floral. El problema que tiene esta variedad, que hemos detectado durante varios años, es que se nos cae, hay muchos abortos pistilares, se nos cae muchísima flor al suelo. Entonces ves un árbol que lo ves ahora y dices, esto es una variedad extraordinaria. Así a ojo se le ve la densidad floral brutal, y luego cuando lo ves en flor llama la atención con respecto a los demás. Pero en Albacete son muchos los agricultores que están muy descontentos con ella, porque no acaban las expectativas productivas, no se cae la flor, se cae muchísimo la flor, y luego nos queda una producción
Porque te haga ilusiones y luego claro que tenga tú la ves, ese entonces gatillazo. pues esta variedad prácticamente en Albacete está ya un poco en declive. ¿Y qué nos queda por aquí? Bueno, pues nos quedan ya prácticamente, pues nos queda aquí la Francolí, una variedad también, bueno, no está mal, pero frente a las variedades estas que ya tenemos más conocidas, tampoco nos aportan mucho más. Tenemos aquí otra gran conocida, que es la Soleta. Es una variedad que, por ejemplo, en Zaragoza y toda esa zona es muy productiva, se adapta muy bien incluso para los sistemas estos en superintensivo, pero aquí en Albacete, en esta zona, pues bueno, pues a veces nos florece un poquito antes que el aguar, entonces eso hace que cierta vulnerabilidad a las heladas, y luego la recolección es bastante tarde. Es una almendra parecida a la largueta, no es largueta. Y bueno, pues por el tema este de las heladas y el tema de que madura tan tarde, pues en Albacete los agricultores no acaban de plantearse el hacer una plantación con esta variedad. Es muy productiva, repito, que por ahí en otras zonas de España los agricultores están contentísimos con ella. Pero claro, la zona nuestra la zona es diferente. Es diferente. Y luego pues aquí tenemos una variedad que se está expansionando mucho, y con los datos que tenemos de la Consejería de Viveros, y es que se está planteando mucho. Esta es la variedad Laurán, aquí tenemos una carga floral, es bastante segura, y bueno, pues en esta zona sabemos que funciona. Se las apaña en secano, se las apaña en regadío, cierta resistencia a la sequía, no hace milagros, porque los milagros no existen, pero bueno. La floración tampoco es muy temprana. La floración madura un poquito más tarde que una guara. No podemos decir que sea de floración extra tardía, pero sí que madura un poco más tarde. Tiene cierta resistencia a las heladas. No la podemos comparar con una Bialfas, no la podemos comparar con una Macaco o con una Penta, pero sí tiene ese toquecillo un poco para aguantar un poco las heladas con respecto a lo mejor una Ferrañés, una Ferraduel. Bueno, Fernando, muchas gracias por habernos hecho este paseo, este repaso por estas variedades que tenéis aquí en esta plantación experimental, en este ensayo que continúa, que veamos muchas más variedades, y nada, agradeceros todo el trabajo que hacéis desde el ITA. Bueno, gracias a vosotros por hacer esta labor divulgativa de las colecciones de variedades, y al final es que los agricultores sepan las variedades más interesantes para esa zona. Yo os emplazo luego para cuando estén en floración, ver, porque es muy interesante y se va viendo las que florecen antes, las que florecen después, y bueno, aquí estamos para cualquier duda que tengan los agricultores, para eso estamos. Fernando, muchas gracias, a ustedes también, muchas gracias. Volveremos en floración, en esa época tan bonita que vemos esas flores, ese manto tan bonito que nos crean, sobre todo pues nuestros almendros. Gracias, Fernando. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias un día más por habernos acompañado en este Abriendo Campos. Que tengan una feliz semana y nos vemos el próximo jueves. Que sean felices.